Zeus enfrentó a su padre Cronos por el dominio del universo y después a su abuela Gea, la Tierra. Victorioso en sus luchas por la conquista del poder, Zeus se convirtió en el más grande de los dioses olímpicos y reinó sobre ellos así como sobre los mortales. Pero nunca fue un dios todopoderoso ni perfecto. Tuvo defectos y debilidades humanas. Se enamoró muchas veces de diosas y mujeres y muchas veces mintió y engañó para seducirlas. Y sin embargo también es un dios gigantesco y justo que mantiene el orden del universo. Él mismo está sometido a las leyes del destino que nadie puede burlar. En la puerta de su palacio hay dos jarras, una contiene todos los bienes y la otra todos los males, que Zeus dispensa de acuerdo con su divino sentido de la justicia, a veces difícil de comprender para los mortales. Zeus tuvo varios hermanos mayores, pero Cronos se los tragó tan pronto como nacieron, ya que Gea y Urano le habían revelado que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, tal como él había destronado a su padre. Pero cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea pidió consejo a Gea para urdir un plan que lo salvara, y así Cronos tuviera el justo castigo a sus actos contra Urano y contra sus propios hijos. Rea tuvo a Zeus y se lo dio a Gea, que lo escondió en la isla de Creta, luego engañó a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales que éste tragó enseguida sin desconfiar. Rea llevó al pequeño al monte Ida, donde fue criado por 5 ninfas, Amaltea, Ida, Melisa, Adrastea y Sinosura, y por una cabra llamada Aix, mientras una compañía de curets, bailarines armados, gritaban y daban palmadas para hacer ruido y que así Cronos no oyese los llantos del niño. Amaltea lo escondía colgándolo con una cuerda de un árbol, de forma que quedara suspendido entre la tierra, el mar y el cielo, sobre los que gobernaba su padre, Cronos. Adrastea dio al infante Zeus una hermosa esfera para que jugase, y en algunas monedas cretenses se representa a Zeus sentado sobre ella. Ida y Melisa lo alimentaron con miel y leche de la cabra Aix. Sinosura a veces también se encargaba de amamantar al infante. También se hizo amigo del dáctilo Selmis y de la Oceánide Matis. Zeus llegó a la edad viril entre los pastores de Ida, ocupando otra cueva, luego fue en busca de Matis, la titánide, que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo visitó a su madre, Rea, y le pidió que le nombrara copero de Cronos. Rea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza, le proporcionó la pócima emética que Matis le había encargado mezclar en el aguamiel de Cronos. Después de tomar un buen trago, Cronos vomitó primero la piedra y luego a los hermanos y hermanas mayores de Zeus. Salieron ilesos, y en agradecimiento le pidieron que los encabezara en una guerra contra los titanes, quienes eligieron al gigantesco Atlas como jefe, pues Cronos ya no estaba en la plenitud de sus fuerzas. La guerra duró 10 años, pero por fin la Madre Tierra profetizó la victoria para su hijo Zeus y éste tomaba por aliados a los que Cronos había confinado al Tártaro. Así pues, Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la carcelera del Tártaro, la mató, cogió sus llaves y después de haber liberado a los cíclopes y a los gigantes de las 100 manos, los fortaleció con comida y bebida divinas. Como consecuencias de este acto, los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo como arma ofensiva, a Hades le dieron un casco de oscuridad y a Poseidón un tridente. Después de que los 3 hermanos hubieran celebrado un consejo de guerra, Hades entró sin ser visto en presencia de Cronos para robarle sus armas, y mientras Poseidón le amenazaba con el tridente, desviando de este modo su atención, Zeus hizo caer sobre él un rayo. Los gigantes de las 100 manos empezaron entonces a coger rocas y a arrojarlas contra el resto de los titanes, que huyeron despavoridos cuando la cabra Pan dio un grito repentino. Los dioses corrieron en su persecución. Cronos y todos los titanes derrotados, con excepción de Atlas, fueron recluidos en el Tártaro y guardados allí por los hecatónquiros. Atlas, al ser su jefe de batalla, recibió un castigo ejemplar, pues le ordenaron sostener los cielos sobre sus hombros. Habiendo cumplido la profecía de Urano, los dioses decidieron que se repartirían el reinado del mundo entre los 3 hermanos varones. A Hades se le encargó el gobierno del inframundo y la misión de guiar las almas de los fallecidos hasta allí. Poseidón se hizo con el control de todos los mares y los ríos y para Zeus quedaron el cielo y la tierra. Es por este motivo que Zeus se convirtió en señor del Olimpo y de la humanidad. Ya sentado en el trono de los dioses, Zeus quiso encontrar a una reina que le acompañara en el poder y que le diera la progenie deseada. La elegida fue Hera, su propia hermana,
que le rechazó 300 veces durante 300 años. Se dice que, en una noche de tormenta, Zeus apareció en la ventana de Hera con el aspecto de un pobre pajarillo. La diosa se apiadó del animal, lo dejó entrar para cuidarlo y lo besó. En ese momento Zeus recuperó su forma habitual y obligó a la diosa a casarse con él basándose en ese gesto de cariño que había tenido. Pero la vida de casado no calmó la lujuria y el deseo de Zeus, quien a lo largo de su vida sedujo a infinidad de amantes de ambos sexos utilizando toda clase de artimañas y engaños. Gran parte de los dioses del Olimpo, criaturas mitológicas y semidioses o héroes del mundo clásico son parientes cercanos del Señor del Rayo. Aunque Hera no amaba a Zeus, se sentía profundamente insultada ante los escarceos amorosos de su esposo. Harta de la situación, utilizó el descontento del resto de dioses con la abusiva actitud de Zeus para promover una insurrección en el Olimpo. Cuando Zeus dormía, Poseidón y Apolo lo ataron con unas cadenas de oro. Mientras los dioses discutían sobre quién sería el nuevo señor del Olimpo, la diosa Tetis llamó al hecatón Quirobriareo, una criatura con 50 cabezas y 100 brazos de monstruosa fuerza, para que liberara a Zeus. Rotas sus cadenas, Zeus empuñó su temible rayo y sometió a los dioses rebeldes. A Hera la colgó de una cadena en los cielos hasta que juró que no volvería a intentar derrocarlo, y a Apolo y Poseidón los mandó a Troya para ayudar a construir la muralla de la ciudad. Solo con los hijos de Cronos el panteón del Olimpo quedaba un poco vacío, así que los dioses empezaron a tener descendencia, entre ellos Zeus fue uno de los que más aprovechó el tiempo. Con Hera, su esposa oficial, Zeus tuvo a Hefesto, Ares y Hebe. Mientras que con Leto tuvo a Apolo y Artemisa. Pero Zeus no se conformó con el resto de dioses, sino que hizo viajes muy frecuentes a la tierra para mantener relaciones con mortales. Entre los más conocidos se encontrarían Dionisio, Perseo, Helena de Esparta y su hermano Pólux. Pero si hay un hijo de Zeus que ha pasado a la historia, ese es Hércules. Zeus se enamoró de Alcmena, una hermosa mujer que estaba casada con Anfitrión, y para seducirla tomó la forma de su marido y su lugar en el lecho matrimonial. Cuando Anfitrión regresó también tuvo relaciones con Alcmena y al tiempo nacieron Hércules, semidios, e Ificles, mortal. Iación era hijo de Zeus y de la Pléyade Electra, nieto del titán Atlas y famoso por su belleza. En la boda de su hermana Armonía y el héroe tebano Cadmo conoció a su tía Demeter y ambos se enamoraron, yaciendo juntos durante 3 noches en un campo de arado. Zeus, celoso de esta relación, fulminó a Iación con un rayo y secuestró a Demeter. Al poco tiempo tendría relaciones con ella y de esta unión nacería la bella Perséfone. De todos los hijos que tuvo Zeus, hay 2 casos que son un tanto particulares por la forma que los dioses nacieron, el de Atenea y el de Dionisio. La primera era hija de Matis, diosa de la inteligencia, a la que Zeus devoró estando embarazada porque una profecía de Urano le dijo que los hijos de Matis serían más poderosos que él. Atenea nació dentro de Zeus y salió de su frente ya adulta y completamente armada. La diosa de la sabiduría y la estrategia se convertiría en la hija favorita de Zeus. Por otro lado, Dionisio es conocido como el dios nacido 2 veces. Hijo de Semele, Hera se apareció ante la mortal disfrazada de anciana y la hizo dudar de que Zeus fuese realmente el padre. Ella, desesperada, exigió al señor del Olimpo que se apareciese en toda su gloria y al hacerlo, sus rayos fulminaron a la mortal y Zeus tuvo que salvar a su hijo cosiéndolo a su muslo. Dionisio nacería, por segunda vez, 10 meses después. En el mundo clásico, las musas eran las 9 divinidades y patronas de las artes y la creatividad. Todas ellas eran hijas de Zeus y Mnemosine, hija de Urano y Gea y tía del padre de todos los dioses, fruto de 9 noches consecutivas en las que ambos tuvieron relaciones sexuales. De esta unión nacieron Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polinia, Talía, Terpsícore y Urania. La princesa Europa era hija del rey de Tiro, una de las ciudades fenicias más poderosas del Mediterráneo oriental. El dios Zeus, prendado de su belleza, decidió seducirla. Para ello, tomó la forma de un hermoso toro blanco y, camuflado como este animal, se mezcló entre las reses propiedad del rey de Tiro que pastaban cerca de la costa. La princesa Europa se encontraba paseando por la playa cuando divisó entre el ganado al espléndido toro blanco. Atraída por su belleza, la joven se acercó al toro y comenzó a acariciarle el lomo y la cabeza.
El animal se dejó tocar por la joven y le ofreció su lomo para que ésta montara sobre él. Divertida, la princesa se subió sobre el animal, creyéndole inofensivo. En aquel momento, el toro se lanzó en una cabalgada que no se detuvo ni al llegar a la costa. Zeus continuó corriendo sobre las olas del mar, llevando consigo a la aterrorizada Europa. Ambos atravesaron las aguas hasta llegar a la isla de Creta, lugar donde Zeus le reveló a la joven su auténtica forma. Europa, fascinada ante la belleza del dios, quedó prendada al instante y se convirtió en la amante del padre de los dioses. Este, a cambio, tras hacerle numerosos regalos, la convirtió en la primera reina de Creta, iniciándose con ella una larga dinastía de reyes cretenses. La historia de la princesa Leda y su seducción a manos de Zeus está directamente relacionada con los orígenes de la guerra de Troya. Aunque las fuentes discrepan en los detalles, la mayoría de los autores antiguos coinciden en que la joven, esposa de Tindáreo, rey de Esparta, fue violada por Zeus mientras ésta paseaba a orillas del río Eurotas. Para lograrlo, Zeus se transformó en un hermoso cisne que fingía estar huyendo del ataque de un águila. La joven permitió que el cisne se posara sobre su regazo, hecho que aprovechó el dios Zeus para violentar a la muchacha. Aquella misma noche, Leda yació también con su esposo Tindáreo, por lo que quedó encinta de varios de dos padres, uno divino el otro mortal. De Tindáreo engendró a Clitemnestra y a Cástor, mortales ambos. De la semilla de Zeus, Leda parió un huevo blanco, del cual a su vez salieron dos hermosos mellizos, Helena y Pólux. Tindáreo cuidó a los 4 hermanos como si fueran sus propios hijos. Cástor y Pólux fueron finalmente divinizados por Zeus y convertidos en la constelación de los gemelos. Helena y Clitemnestra, a su vez, se casaron con 2 hermanos, hijos del rey Atreo de Micenas, Agamenón y Menelao. Calisto era una joven cazadora del cortejo de Artemisa, y como tal había jurado conservar su virginidad para seguir disfrutando de la amistad de esta diosa. Sin embargo, el dios Zeus se encaprichó de ella y, haciéndose pasar por la propia Artemisa, se acercó a la joven y la violó. Calisto quedó de esta manera embarazada del rey de los dioses. Aunque la joven trató de ocultar su estado a Artemisa, la diosa acabó por descubrir que la joven había violado el juramento de permanecer virgen y, como castigo, transformó a Calisto en una osa y la expulsó de su cortejo. Calisto dio a luz a un bebé al que llamó Arcas, fundador de la estirpe de los Arcadios. Para compensarla por sus sufrimientos, Zeus recompensó a Calisto convirtiéndola tras su muerte en una constelación, la Osa Mayor. Zeus no solo escogió a sus amantes entre el sexo femenino, sino que sus inclinaciones le llevaron en ocasiones a escoger muchachos jóvenes como el objeto de su deseo. El más célebre de los amantes de Zeus es el joven Ganimedes, príncipe troyano, hijo del rey Laomedonte. La belleza de Ganimedes era tal que el dios Zeus decidió raptarle y llevarle con él al Olimpo, haciendo al joven inmortal para que estuviera a su lado sin envejecer y sin perder sus atributos. Para ello, estando Ganimedes en el monte Ida, Zeus se convirtió en un águila gigantesca que con sus garras arrebató al joven hacia los cielos. Una vez en el Olimpo, Ganimedes se convirtió en el amante de Zeus, además de cumplió la función de ser su copero particular en los banquetes. A estas alturas resulta obvio el gusto que Zeus tenía por transformarse en animales para seducir a sus amantes, pero esa costumbre fue mucho más allá en el caso de Dánae. Acrisio, rey de Argos, consultó al oráculo para saber si tendría herederos varones y éste le dijo que su nieto lo asesinaría. Para evitarlo encerró a Dánae en una celda y que así no pudiera tener hijos, pero Zeus se convirtió en una lluvia de oro, se coló en la prisión y fecundó a la princesa. Así nacería Perseo, otro de los grandes héroes de la Grecia clásica. En una de sus pocas salidas al exterior, Hades se quedó prendado de Perséfone y decidió secuestrarla, con el consentimiento de Zeus, para hacerla su reina. Esto desembocó en un conflicto entre el señor del inframundo y Deméter, madre de Perséfone, que acabó cuando acordaron que pasaría 6 meses con él y 6 meses con ella. Tiempo después Zeus adoptaría el aspecto de su propio hermano para engañar a Perséfone, su propia hija, y seducirla. Zeus es el protagonista de uno de los orígenes más conocidos del licántropo, el hombre lobo. En Arcadia gobernaba Licaón, un rey cruel y sádico que atraía a los viajeros a su palacio donde los sacrificaba y se los comía. Zeus quiso darle una última oportunidad al monarca y bajó disfrazado de mendigo,
pero Licaón le ofreció carne humana para comer. Indignado, Zeus destruyó la ciudad y maldijo al rey, convirtiéndolo en lobo y manteniéndolo en esa forma hasta que pasara 10 años sin comer carne humana. Como dios principal de la mitología clásica, Zeus es representado como un imponente hombre maduro de cabello largo y espesa barba, físico escultural y generalmente sentado sobre su trono, con una corona y un cetro de mando en la mano que deja clara su posición como señor del Olimpo. Se le suele representar como un águila con las alas abiertas o con el rayo, su arma predilecta y el regalo que los cíclopes le hicieron para enfrentarse a los titanes. El papel que juega Zeus en el ciclo troyano, tanto en la Ilíada y la Odisea de Homero como en las obras posteriores de otros autores que tocan este tema, es el de un juez imparcial que observa con atención el desarrollo de los acontecimientos sin intervenir en momento alguno. Esta imparcialidad es motivo de irritación para muchos dioses implicados en la guerra, que con sus ruegos y súplicas tratan de mover a Zeus a que tome partido por uno u otro bando. Sin embargo, el rey de los dioses permanece ajeno a estas peticiones, a sabiendas de que hay una autoridad superior a la suya, el destino, que ni él mismo podría doblegar con su intervención. Zeus sabe que la caída de Troya y la muerte de sus héroes tienen que producirse para cumplir el destino marcado. Como juez, la actitud de Zeus oscila desde una permisividad limitada para que el resto de los dioses participen en el desarrollo de la guerra hasta una firme prohibición de que ningún inmortal tomara parte en los combates. La lucha de los dioses narrada por Homero en la Ilíada, la Teomaquia, tiene lugar solo porque Zeus lo consiente, y en el momento en el que el rey de los dioses lo ordena, todas las divinidades se retiran raudas del campo de batalla para regresar al Olimpo. Una vez allí, y también por orden de Zeus, todos los dioses se reconcilian y celebran un gran banquete, demostrando que los problemas de los hombres no afectan en realidad a los inmortales. Una muestra de la actividad de Zeus como juez imparcial en la contienda la encontramos en el momento en el que Aquiles y Héctor se enfrentan en un combate definitivo. La lucha comienza muy igualada para los dos contendientes debido a la semejanza de sus fuerzas. Sin embargo, Zeus pesa el destino de ambos héroes en una balanza y, de este modo, la suerte de Héctor queda echada. Es Aquiles quien debe alzarse con la victoria, mientras el príncipe troyano debe morir. Para cumplir el destino, Zeus infunde un miedo sobrenatural en el cuerpo de Héctor. El héroe Teucro sintió en ese momento que el valor abandonaba sus miembros y que una necesidad imperiosa de escapar dominaba su mente. Poseído por este miedo, Héctor trató de alcanzar las puertas de Troya, buscando refugio en sus murallas, pero Aquiles aprovechó la huida para clavarle la lanza en la espalda. De este modo, Zeus intervino en el combate para sellar el destino de Héctor, como juez imparcial pero al mismo tiempo, implacable. Los cultos dedicados a Zeus fueron muy distintos y variados dependiendo de la zona del Mediterráneo en la que se desarrollaran. En general eran cultos con un componente político muy importante, bien de cohesión de comunidades y polis, bien más complejos, como el caso de Zeus Olímpico. Este último reunía cada 4 años en la ciudad de Olimpia a representantes de todas las polis griegas que celebraban de este modo la pertenencia a una cultura común que estaba por encima de rivalidades bélicas y políticas. De hecho, durante la celebración de estas fiestas en Olimpia, se interrumpían todas las guerras y la paz reinaba en la Hélade. El culto a Zeus Olímpico giraba en torno al gran templo erigido en el centro del santuario, cuyo interior albergaba una estatua colosal del dios. Junto al templo había un altar hecho con las cenizas acumuladas de los anteriores sacrificios de animales, degollados y quemados en honor a Zeus.